This is Ogden, Utah, a city full of unique and diverse stories from all kinds of communities. From Union Station that brought the country together, to the Ogdenites that have lived here for generations, to the residents with disabilities that enrich and inspire our community, to the new Americans who have decided to call Ogden home. These are some of the stories you'll hear on this series. Welcome to the Untold Stories of Ogden City. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Welcome to the Untold Stories of Ogden City. My name is Crispo. And I am Tato. We are talking about the life like Latino in the United States. What was your first experience hearing English? My first experience speaking and listening English was like a movie. Was very rare, yeah, because it's rare to hear. Sometimes you don't understand. And my first experience hearing English was weird because when I live in my country, I hear English, but it's not similar. Like hear a nativo to hear, And sometimes I feel really weird hearing English. Yeah. And I say, ¿qué hago aquí? ¿Por qué me vine? But when you te acostumbras, tú ya te desenvuelves y así te sientes bien. It's so weird because we don't understand nothing. We are here. We don't understand nothing, and when the people speak with you or talking with you, we things like, what she say? I don't understand nothing. Well, it's so weird and yeah, it's difficult to live here for that. When we go to stores and Walmart, we don't know where we have to go, and for ask to other people is so difficult because we have to use the translator. So the people sometimes looks like serious, yeah, and we thinks that is that thing that she or he is things like, why she don't speak English? She is in United States. She have to speak in English, and we don't know what she say because we not understand, and I never hear English in my country, so it's so difficult. Yeah, because it's not our culture, it's not our language, and ya sabes, es difícil. Yeah, and all the Americans speak so fast, and that is difficult for understand. For example, in Spanish, my mom speaks so fast because the place we are, all people speak so fast. Here, the English is difficult, but when the people speak slowly, we can understand. And yeah, but I listen English, and many people here in my school speak English so fast. I don't understand nothing. And my friends Americans, she want to talk with me, and she speak so fast, and I don't understand nothing.
I I and I don't know what I have to do because I don't understand nothing. And she she she's like mm, she's waiting for me for my response, and I don't know what I have to speak. It's difficult for to respond, and and yeah. Uh, Also, I want to talk about that. I have many friends that she speak English good. Is Americans, obviously. Um, it's difficult for me. It's difficult for meet new friends and new people here because n- no, it's not the same language, and I have to speak with she or he, and I can't because I don't understand, and I can talk with he or she. Yeah. Pero yo cuando recién llegué, siempre traté de juntarme con solo latinos, porque me pongo nervioso. De hecho, ahorita me siento nervioso, pero, ajá, sí. Um, because in my house, I try to watch movie in English to learn more fast. But yeah, this helped me a lot to learn English. And cuando yo recién llegué también, cuando entré a estudiar, pues gracias a mi Salgado, que fue una gran ayuda para nosotros como latinos, porque ella nos ha enseñado bastante. No, yo cuando recién llegué yo no sabía qué hacer, pero ella nos ayudó bastante. De hecho, all my English that I know, I learned The class, Mhm. yeah, Miss Aguado. Mrs. Salgado Yeah. classes. Beautiful. Yeah, my teacher in Montfort. I sit in Montfort, and so I have a teacher that she is so beautiful. She's a great people. The name is I I don't I don't understand. I don't remember. It's the last year. Yeah, when she was a great help for me. Yeah, and Miss Salgado also helped me a lot. Yeah, Este, and we now we know vamos a hablar about the life in Utah, but how we imagine the life in Utah and how really is. yeah, this is a big problem we have like Latinos because when we are in our country, many people say that uh, living in United States is really easy. It's easy. You have all that you want. Y a veces uno dice, si ellos me dicen de que es fácil, pues yo iré y ajá. Pero realmente a veces las cosas no son como realmente pensamos o como nos dijeron, porque ese es un gran problema, en especialmente nosotros como jóvenes que pues tenemos la facilidad de acostumbrarnos, pero de igual forma depende, porque no todos tenemos el mismo caso, no todos vivimos con nuestros padres, por ejemplo, yo no vivo con mis padres, vivo con mis tíos, y siento que es un poco más difícil porque no es la misma comunicación que tú tienes con tus padres que con tus tíos o familiares. No sé cuál fue tu experiencia aquí. Es un poquito diferente para mí porque allá yo soy de Venezuela y pues allá siempre nos decían que United States is the best place that you can conocer así, el de mejor lugar donde tú puedes estar. Y si tú vas allá, tú vas a tener todo lo que tú quieras
Si tú vas allá, tú puedes ir al lugar donde tú quieras, sin problemas ni nada por el estilo. Dijeron que, nos decían, pues que estando aquí no íbamos a tener ningún problema ni nada de eso. Pero la realidad es different because here my parents have to working a lot. My mom working 10 hours day to day, and my dad have to work 12 hours. Yeah, it's more difficult because I don't see my father and ni mamá ni mi mamá cada, pues sí. Well, yeah, it's different. All is different. Yeah. Pero sí, siento que sí, ese es un gran tema y gran problema que tenemos nosotros y pues, y las personas que están aquí, porque ellas son las que nos idealizan un lugar y como tú dices, que dicen de que no, que allá vas a tener todo lo que querés, allá vas a poder hacer todo lo que quieras hacer, pero en realidad no es así, o sea, en realidad también tienes que esforzarte, es muy difícil, especialmente cuando eres una persona que no habla. Por ejemplo, yo sí hablo mucho, pero no es el caso, pues. Pero sí es algo que es un problema muy grande que las personas idealicen un país. Yo siento que a la hora de hablar con alguien que tiene planeado venir a vivir acá, explicarle cómo realmente son las cosas, tal vez para esa persona vaya a ser diferente que para nosotros, pero siento que no es algo que tenemos que idealizar. ¿Cómo yo iría a decirle a alguien, sí, venite para acá porque aquí vas a tener todo, aquí esto que lo otro, cuando realmente no es así? También se tienen que esforzar las personas y para conseguir lo que quieren. Y también es difícil porque a veces encuentras personas con las que que tú confíes, pero pues no, tú sabes. A veces hay gente que puede hacer de confianza, que tú dices, pero al final pues no son así las cosas y te metes en problemas, se hacen otros problemas y no es como que venirte para aquí te va a resolver la vida. Te va a ayudar bastante porque es una gran oportunidad, porque este, para aprender, trabajar, o sea, es diferente, pero esto también te ayuda bastante Sí. para salir adelante. Cuando yo estaba allá en Venezuela, a mí siempre me decían que, pues, eso, que aquí era un muy buen lugar para estar, pues, y todo eso, pero es porque mucha gente allá está tan acostumbrada a escuchar algo que siempre queda eso, eso y eso. Entonces, obvio, sí es un buen lugar porque aquí hemos aprendido mucho y así hemos estudiado mucho el inglés y así como dice mi papá, el inglés abre muchas puertas para muchos trabajos y aquí las universidades son muy buenas. Y pues eso es lo mejor, pero obvio sí, all the parents are different. Muchas personas vinieron aquí y se imaginaban algo cuando recibieron otra cosa, pues. Nosotros sí, cuando llegamos aquí estábamos mentalizados de que no iba a ser obvio como pensábamos que iba a ser. Pero muchas personas a veces sí tienen una experiencia diferente a la de nosotras. Por ejemplo, nosotros llegamos aquí y nosotros, a pesar de todo, estamos muy bien. Pero hay muchas personas que no llegaron como a un lugar donde ellos pudieran estar o pudieran mantenerse y tienen muchos problemas ahorita. Sí, eso es cierto. Por ejemplo, yo, antes de venirme, mi tía habló conmigo y me explicó todo, todo, todo. Ella sí me habló como realmente son las cosas aquí. Entonces era como de que yo ya llevaba esa mentalidad de cómo iba a ser estar aquí. Por eso antes de venir siempre pensaba, sí o no, sí me voy o no me voy. Pero a la vez decidí que sí porque, como tú dices, aquí hay muchas oportunidades, especialmente con las universidades y los estudios, porque esa frase que dice tu papá es, wow, creo que es una de las que siempre escuchamos porque es cierto, el inglés abre muchas puertas para uno en las oportunidades de trabajo, estudio y muchas cosas. Sí, pero, ajá, como tú dices, por ejemplo, igual yo no estoy mal y eso que por el momento, pues, como, no problemas, pero sí no está como cuando yo recién llegué. Pero sí, yo tengo ahorita, estoy bien. Lo único feo que sí yo siento estar aquí es que no estoy cerca de mi mamá, pero
ni de mi hermana, pero estoy con mi tía y pues no me siento solo, como pensé que me iba a estar, porque yo cuando recién vine yo dije, no, pues voy a estar yo solo, no sé qué voy a hacer, voy a estar yo solo, pero gracias a Dios he tenido el apoyo de ella y de mi primo que está con nosotros también. He sentido el apoyo de ellos y me siento súper feliz de estar aquí. Bueno, yo, gracias a Dios, cuando llegué aquí, hice muchos amigos en mi escuela anterior, en Amanford. Allá habíamos un grupo muy grande de latinos y pues nosotros siempre hablábamos y nos entreteníamos mucho entre nosotros. Bueno, allá fue donde conocí prácticamente casi todas mis amigas. Y eso fue una muy buena ayuda para mí porque yo cuando llegué aquí solamente tenía mis primas. Y yo estaba para arriba y para abajo con mis primas, pero yo a veces también quería salir, tener amigos. Y pues aquí entre latinos a veces se entienden y hice amigos muy rápidos. Cuando llegué a la nueva escuela en Ogden High, ahí no, mis amigas y yo nos distanciamos un poquitico ya que pues siempre ellas hacían nuevos amigos, yo también hacía nuevos amigos y cosas así. Entonces cada uno fuimos como por partes diferentes. Tomando sus propios Sí, caminos. y cada uno hicimos nuevos amigos. Obvio, siempre estuvimos en contacto igual, pero no era como lo mismo, pues. Sí, eso Y sí. sí, fue muy diferente. Sí. Bueno, Ujú. yo pues como que tengo esa capacidad, por decirlo así, de Ujú. socializar demasiado rápido con las personas, sé llevarme bien con las personas. Por ejemplo, hoy que me cambié de escuela, pues ya hice algunos amigos allá, pero me siento a la vez triste porque pues ya no estoy aquí en la Ogden High, que Ujú. pues era mi escuela y así. Pero como tú dices, a veces aquí también tener amigos y expresar tus cosas y así te hace sentir muy bien. Aunque a veces los mismos latinos son los que te discriminan. Lastimosamente es un problema muy grande aquí Sí, que pasa tenemos. mucho con muchos latinos aquí, porque hay muchos que llegan, entonces como llegaron en muy buenas condiciones y todo eso, siempre quieren como sobresalir y de que ellos y ellos, Sí, pues. desde que quieren Sí, tenerte de menos. hay bueno, me ha pasado muchas veces que a veces pienso que los americanos a veces son muy buenas compañías porque ellos son como muy calmados y son como, ellos sí saben socializar. Nosotros hemos tratado de socializar con ellos, simplemente lo malo es que nosotros no sabemos La barrera del la barrera idioma, del idioma. que es Sí. Bueno, la otra vez a mí me pasó que yo fui de excursión en mi clase de orquesta. Y yo en el bus me senté al lado de una americana. Y ella me empezó a preguntar cosas. Y yo estaba toda nerviosa. Yo estaba toda muy nerviosa. Yo como que, sí te entiendo, pero es que no sé qué responderte. Así estaba yo. Pero hablé lo chorito que yo pude, pero hablé un poquitiito, pues. Sí, me Ella imagino. me preguntó ella me preguntó lo más fácil del mundo. Me preguntó, oh, hello, what is your name? Y yo le pregunté así, yo como que, mi nombre es Crisbel. A veces se me olvida decir mi nombre bien, porque intento decirlo de otra forma y se me olvida decirlo bien. Entonces, my name is Crisbel. Y me dijo, oh, how are you? Yo soy tal persona, no me acuerdo su nombre porque fue hace tiempo. Yo soy tal persona y todo eso. Y eso, ¿cómo estás aquí? Porque éramos como dos grupos. Eran como el del coro de la escuela y también era el grupo de la orquesta, que es donde estoy yo. Y ella me preguntó de qué, what team are you? Y entonces yo le dije que yo era pues de la orquesta. Y me dijo, ay, me preguntó qué instrumento tú tocas. Yo le dije, ay, I play the violin. Y así. Y yo, ay, so cool, I wanna learn play the violin. Y así, y yo le pregunté a ella de qué era ella. Pues ella me dijo, ay, que era del coro, que, ya. Entonces, en ese momento, ella, no sé cómo no se dio de cuenta, pero ella no sabía que yo no hablaba inglés. O sea, no es que no lo hablaba porque nosotros llevamos aquí bastante tiempo y hemos aprendido bastante, simplemente que siempre nos da como un nerviosismo y cosas así, entonces sí. Y entonces yo le dije, yo siempre que voy a hablar con un americano, yo le digo, yo no hablo inglés muy bien, pero estoy aprendiendo. I don't Exacto. know speak English a lot, but I'm learning. yeah, but I'm learning. If you speak with me slowly, I can understand. Eso fue lo mismo que yo le dije a mi profesor de orquesta cuando yo llegué. Porque el profesor, imagínate que era más difícil porque es que yo sabía un poquito de inglés y entendía muy bien, pero las palabras y el vocabulario que utilizan en la orquesta
es muy diferente. Las palabras y las notas que yo sabía tocar con el violín son muy diferentes al español. Imagínate que no sé, bueno, no sé si la conoces, pero a la bemol, que es Ujú. una nota una nota, le dicen flat. Y cuando me decían que tenía que tocar B flat, yo no sabía que era B flat. Porque es que yo sé do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Yo no sabía lo de A, B, C, D, E, F, G. Y después comenzaba el nuevo A, B, C, D, E, F, G. Y entonces era muy difícil porque es que me decía B flat. Y yo, ¿cuál es B flat? Yo en mi mente como que, ¿cuál es B flat? Y yo miraba a todo el mundo al lado mío. Y yo como que, por favor, alguien venga y dígame. Ven y Y que me así. ayude. Y yo nomás agarraba y yo colocaba como el sonido que yo escuchaba que otras personas estaban haciendo y yo hacía el mismo sonido. Y eso sí, y a veces me resultaba porque era fácil, pues. Pero sí fue muy difícil por esa época. Después ahorita el profesor, como estoy agarrando un poquito más con el inglés, el profesor me pone a hablar. Mi profesor de orquesta, que enseña cómo tocar instrumentos y cosas, me pone a hablar inglés. Y entonces me cae muy bien el profesor porque siempre me dice, cuando por ejemplo, cuando es una palabra rara, siempre pone a todos a repetir la misma palabra. Y entonces yo siento que es como para que yo la agarre y así. Sí, es algo, wow. Por Ujú. ejemplo, y más especialmente cuando uno se pone nervioso, porque yo cuando me pongo nervioso, me pongo rojo, 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 y se me olvida todo lo que sé, literalmente, olvido todo, 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 todo. Olvido hasta decir cómo se dice hello en inglés. Hasta eso se me olvida cuando me pongo nervioso. Y bueno, ahorita que yo me cambié de escuela, pues me toca hablar más inglés, pues, especialmente los primeros días, porque los maestros como que me hablaban así, de que así, así, como que si el inglés fuera mi primera lengua. Y pues lastimosamente no. Ellos me hablaban, 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 pues yo les entendía, Ujú. pero cuando volteaba a ver a alguien y alguien se me quedaba viendo, yo me ponía nervioso y yo de que no me vean, no me vean. Y literalmente como no sabía cómo responderle, yo solo les decía, "Ujú, ok, ujú, ujú, Yes, no, no, yes. yes". Solo eso, porque me sentía tan nervioso que no sabía qué responderles. Y yo, En mi clase de voleibol, yo estaba jugando y yo creo que era una niña nueva porque yo nunca la había visto en la escuela. Era una niña nueva y ella me preguntó algo. Yo no, en ese momento yo como que no agarraba bien el inglés y yo no sé qué era. O sea, yo no sé qué me dijo ella, yo no sé. Pero yo le dije, I don't know. O sea, no le dije, no sé, hablar inglés, no sé qué. Yo le dije, I don't know. Y ella me volvió a preguntar y yo le dije, I don't know. O sea, imagínate que ella me esté preguntando otra cosa. Que no, yo no tenía que decir, I don't know, yo tenía que decir otra cosa, pues. No tiene nada que ver con el yo no con él, sé. ajá. Y entonces ella se quedó como que, ok. Y se fue para atrás mío. Y yo creo que ella quería hablar conmigo, pero me dio como cosita porque no le supe responder. Entonces siento que ella pensó como que yo le ignoré o cosas No, así. sí. Pero nada que ver, o Pero sea. no, o sea, es porque nosotros no sabemos expresarnos bien todavía. En Sabemos mi decir palabras, pero no expresarnos como deberíamos. Sí, sí, cierto. En mi clase de salud, cuando yo entré por primera vez, en mi clase de salud la profesora nos pone a socializar a todo el mundo. Nos pone a socializar a todo. Y entonces a mí me sentaron con una niña. Ella se llamaba Katsi, muy buena. Y yo le hablé y ella me habló porque nos pusieron y teníamos que hablar juntos como diciendo cosas sobre nosotros, como una biografía sobre nosotros, algo así. Y entonces después tenemos que pararnos y decir lo que lo que nos dijo la otra persona. Yo estaba muy nerviosa, tenía mucha pena y yo no sabía qué decir. Y entonces ella habló conmigo y yo hablé con ella. Yo saqué mi inglés de donde no sé. Pero de que lo Y no, sacaste, lo y es que lo sacaste. hablé mal, porque es que me dio una pena, porque es que yo decía que yo le estaba diciendo que habían personas porque nosotros tuvimos profesores que nos fueron a enseñar inglés en la casa. Y entonces yo vine y yo le dije eso, que habían personas que nos iban a enseñar a la casa. Y yo no me acuerdo qué fue lo que yo dije, pero yo dije algo todo mal. Y entonces yo no sé si ella me entendió o no me entendió. Yo le decía, yo le dije, we in my family have teachers that she go with my house and learn and teach me English, me and my family. Yo creo que le dije algo peor que eso. O sea, y entonces pues todo mal, yo desde ese día no quería hablar. No quería hablar porque yo sentí que había hecho algo como muy raro. O sea, que yo dije algo sin, yo sentí que dije algo sin sentido. Yo dije como que estoy mezclando palabras, no sé si dije algo malo, no sé. Y pues cosas así. Sí, yo tuve, bueno,
he tenido un montón de casos similares, pero uno de los que más recuerdo es que un día fui a buscar a mi prima a su escuela, pero ese día ellos habían salido temprano, entonces habían salido a las 12 y yo llegué a buscarla. Y yo dije, y yo me puse, ¿cómo digo que vengo a buscar a mi prima? Entonces allí mi cerebro empezó a celebrar y yo dije, ¿pero qué le digo? Porque salió la maestra y me preguntó qué pasaba, qué necesitaba. Y yo en mi afán de no saber qué decir, yo le dije, I find my cousin. Pero, o sea, como que era como find, es como encontrar, como, pero no buscar. Y según yo le quería decir que iba a ir yo a buscar a mi prima. Y yo le dije, según lo que yo tengo entendido de lo que significa find, es que significa que tú vas a encontrar algo, como que estás buscando algo. Y pero no era así la palabra que yo quería usar. Entonces yo ya llegué a mi casa, porque la maestra hablaba español, era lo peor. Ahí hablaba español y yo te lo dije en inglés, según yo. Y ella hablaba español y ella me dijo, ay, no, pero ellos salieron temprano, me dijo. En ese momento todo mi cuerpo se sentía raro porque yo le había hablado según yo, inglés, pero ella hablaba español. Sí. Y me sentía tan nervioso que llegué a mi casa, me acosté, me eché agua en la cara y me quedé pensando todo ese día sobre lo que le había dicho. Y fue una de las cosas. Bueno, y me pasa seguido, la verdad. Bueno, te voy a contar algo. En mi escuela anterior en Mountford, en mi primera clase, esa clase estábamos puros latinos aprendiendo inglés. Y entonces, esos fueron mis primeros días aquí en la escuela. Esos días yo pasé una pena, porque es que vino un señor, y imagínate lo que me pasó, que tanta pena, o sea, cuando me habló inglés, me dio tanta pena que yo no supe qué responder, pero le respondí algo que no era. O sea, el señor quedó como que, ¿qué me dijo ella? Como que le estoy preguntando, me está respondiendo algo. El señor vino y venían unos señores como a mirar como nuestra clase, pues algo así. Y me preguntó, hello, nice to meet you. Y yo le pregunté, my name is Crisbel. Y yo le dije, my name is Crisbel. Me sentí una pena tan horrible porque yo no me di cuenta de nada. Y me dijo, ay, hi, Crisbel, porque es que lo disimulan y pues lo disimuló bien, porque es que yo no me di cuenta. Y entonces yo me fui a mi siguiente clase y yo iba pensando, nice to meet you, my name is Crisbel. Y después yo agarré y yo, verga, le dije algo que no era. Yo tenía que decirle nice to meet you de nuevo. O así como la profesora nos había enseñado, porque al principio te enseñan como lo básico, que son como los saludos. Y entonces, si él me decía, en ese tiempo yo decía, si él me dice nice to meet you, yo le digo nice to meet you too. Eso mismo, eso es lo que yo tengo que decirle. Y entonces, yo le dije, my name is Crisbel. Y yo en ese momento, yo me sentía la persona más orgullosa del mundo, porque yo dije, lo dije bien. Soy una pro, dije yo. Ya es inglés. Ya, una pro yo. Y entonces cuando yo iba caminando a mi clase, yo como que, nice to meet you, my name is Crisbel, yo me confundí y pasé una pena, porque es que no pasé pena en el momento, pero después me quedé como con la cosa de que, nice to meet you. O sea, yo a veces me bromeo conmigo misma como que, Crisbel, nice to meet you, yo, my name is Crisbel, o sea, jugando y todo eso. Y en mi clase de orquesta no, en mi clase de teatro, la primera vez que yo entré, yo tenía mi violín en el maletero, pues, y entonces yo le quería decir al profesor que yo lo iba a dejar ahí porque iba a buscar la computadora. Esos fueron los primeros días de la Ogden High. Y entonces yo no sabía cómo decirle, y yo le estaba diciendo, I'm looking for. Y tú sabes que looking for es como, yo conseguí o algo, o estoy buscando, no sé, algo así. Estoy buscando. I'm looking for my computer, dije yo. Y yo le tenía que decir, yo voy a buscar mi computadora. Yo voy a buscar mi computadora y eso. Y él dijo, lo estás buscando. Y entonces empezó a buscar por los lados. Y yo no. Yo no quería decirle eso. Yo me quedé mirando para el cielo. Yo me quedé mirando, ni el cielo, el techo, me quedé mirando yo. Y quedé viendo, y yo como que, ¿cómo le digo? Y entonces me daba mucha pena utilizar el traductor. O sea, no tengo como pena que otra gente te vea utilizando el traductor. A mí sí, me da pena, no sé por qué. Y entonces yo, I'm looking for no. Y yo le decía, no, it's not that. Y entonces, tuve que hacer, saqué el traductor. No, mentira, yo no lo saqué. Él me lo mostró. You can use the translator. Y yo, okay.
con toda la mala energía del mundo, porque es que me sentía que yo no sabía nada. Y entonces les coloqué ahí, y de la otra parte como decía, Ujú. y todo eso, y entonces, the computer, no me acuerdo dónde era, que tenemos que buscar la computadora. Bueno, pero tenemos que ir a Tengo que buscarla. buscarla. Y entonces me dijo, okay, you can go. Y yo me fui. Y pues ahí ya no me empecé a hacer la fila, ya normal. Pero sentí una pena horrible porque es que, imagínate que todo el mundo te quede viendo cuando tú te paras en medio de una clase, que todo el mundo está sentado, tú te paras. Tú sabes que todo el mundo te empieza a prestar atención. Y tú vas con el profesor y todo el mundo te queda mirando, o sea, te hacen así. Para donde tú vas con el Y profesor. tú allí, Y pero yo como que... voltéense, no sí. quiero que me escuchen. Y de paso se quedan mirando y yo, I'm looking for. Y no era nada de eso. Me dio una pena. Menos mal que yo después me salí de esa clase. Porque... y así. Y bueno, esas son cosas que nos han pasado. A la mayoría de los Sí, a la latinos que mayoría de estamos aquí nosotros. con esto de aprender un nuevo Ujú. idioma. Ese fue nuestro segundo topic. En nuestro tercer topic es the difference to live in USA with a new culture. Yeah. Pues, Living in a new country and with a different culture is very big problem for Latinos since our customs are very different. Whenever we arrive at the place, we want to everyone to be enjoying in the outgoing way, which is not the case here. Here they celebrate in a different way many festivities, such as Christmas, that all families gather to celebrate with. While in Latin America, we join the whole neighborhoods to sing and dance. And when on the radio begins to count los números regresivos for the new year, everyone hugs each other to receive the new year together. Y aquí, in here, is so different. Here, all the families se reúnen juntos y dan regalos, se dan regalos entre ellos. Y no son como nosotros, es muy diferente. Cuando yo pasé aquí mi primera Navidad, yo quería salir. Allá tenemos algo que se llama, en Venezuela tenemos algo que se llama tumbarranchos. Tumbarranchos. No sé si tú lo conozcas, pero nosotros siempre en Navidad prendíamos tumbarranchos. Son como cositas que explotan, pero no son nada peligrosos. ujú. Son como cositas que tú tiras, ¡tas! Y eso explota, ¡tas! O algunos tenían decoraciones diferentes que botaban estrellitas o cosas así, son muy calidad. Y entonces ese día todo el barrio olía a pura, ¿cómo se dice? Pólvora. Pólvora, a pura pólvora. Y entonces cuando tú olías a pólvora, tú te sentías muy calidad porque es que pues se siente la alegría de la vida. Todo el mundo salía a las calles, estrenaba nueva ropa. Aquí, ¿qué no hacen? Aquí solamente utilizan pijamas. Y allá, pues, por ejemplo, en Venezuela, no sé si en otros países, seguramente también. Pero allá en Venezuela, todos los 24 y los 31, allá casi no celebramos el 25. Allá solamente es el 24 y el 31. Comprábamos ropa nueva y celebrábamos ese día con ropa nueva, estrenando ropa nueva. Y entonces tirábamos tumbarranchos, salíamos a plazas, y entonces cuando ya iban a hacer pues lo que dije hace rato de los números regresivos del 5, 4, 3, 2, 1, ahí hay una música que es muy calidad, la Sí, de... también en mi país la escuchan siempre Sí, que es... bueno, esa música venezolana, si no sabías. Wow, un dato, Obvio, por si no sabía. para que aprendas. Decía, no me acuerdo cómo era la música, pero es como que faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Me Ve voy corriendo a tu casa a abrazar a tu mamá. Y así, era muy calidad y todo el mundo lo escuchaba y se sentía alegre. Todo el mundo brincaba y bailaba. Y hacíamos comida, todo el mundo, los vecinos se saludaban y todo eso. Y cuando yo iba 5, 4, 3, 2, 1, ¡feliz año! Todo el mundo se abrazaba. Sí. Yo iba a la casa de mi vecina, abrazaba a mi vecina, así yo no conociera a la gente. Íbamos en moto y le gritábamos a la gente, ¡feliz año, feliz año! Y todo el mundo gritaba, ¡feliz año! Y así. En ese tiempo era muy calidad. Ahorita no está tan bien, pero... Sí, creo que Pero es se algo siente- que en Ajá. todos los lugares, bueno, todos los lugares, todos los países latinoamericanos, Ujú. que se celebra así.
Pero siento que hoy todo eso se ha perdido. Por ejemplo, allá igual como, allá, bueno, ¿cómo le dices a los Tumbarranchos. tumbarranchos? Yo le digo cohetes. Cohetes. Cohetes, son cohetes. Yo le digo cohetes, entonces allá igual que se hacían guerras de aventarse, o sea, todo, por ejemplo, mi familia es muy grande de parte de mamá y de papá también, pero como me crié con mi familia de parte de mamá, mi familia era súper grande, entonces todos llegaban a nuestra casa, bueno, a la casa de mi abuela y todos mis vecinos allí, que mi familia hacía un montón de comida para que todos comieran y allí todos celebrando juntos, pero poco a poco todo eso se fue como que acabando. Literalmente creo que en todos los lugares todos dicen que ya no es el mismo espíritu navideño. Sí. Bueno, del barrio donde yo soy, no hay muchas personas ahorita. Entonces, sí se ha acabado más que todo por eso. Pero igualmente las personas que han quedado allá todavía mantienen la costumbre. Siempre se visten tumbarranchos para arriba y para abajo. Allá en cualquier lado te venden tumbarranchos. Ese no le importa si tú eres un niño de 3 años, vienen y te los venden porque es que igualmente eso es como algo que no es peligroso. Pues, obvio si son peligrosos los grandotes, pero los grandotes siempre son como tus papás quien los tiran. Mi papá, por ejemplo, yo compraba de las chiquitas. De las chiquitas compraba yo y yo tiraba, vamos a tirar para allá, vamos a tirar para allá. Y todo el mundo nos íbamos un grupo gigante a tirar tumbarranchos por todo el barrio. Y entonces mis papás sí compraban uno más grande, que eso lo tiraban cuando ya el año nuevo. Cuando ya recién eran El las año 12. nuevo. O simplemente como para tirarlo y que sonara durísimo, que todo ese barrio se despertara si estuviera durmiendo. Así. Y era muy calidad local. Aquí es muy diferente porque, como dije, aquí solamente entre la misma familia se reúnen, dan regalos y hacen comida navideñas y todo eso, pero no salen. Si tiran fuegos artificiales, lo que son, y eso es así, pero como que no es lo mismo. Aunque siento que a veces también es porque aquí es muy grande. Y por ejemplo, allá donde yo soy, todo el mundo se conoce. Tú vas a la calle y tú vas a una esquina o tú vas a Una tienda. no sé, a una tienda o algo. Así sea lejos, tú conoces a esa persona, porque es que es tan chiquito que ya tú has visto a todos. Y entonces todos se conocen, todos se saludan, todos salen para algún lado y cosas así. Igual, aquí es muy diferente también eso, porque aquí, si tú conoces a alguien, es porque no sé, porque estudias con él y cosas así. Yo cuando voy para el Walmart aquí, sí veo a gente conocida, pero la mayoría de la gente, pues, no las conozco ni nada. Pero también yo creo que también es por el poquito tiempo que llevamos y así. Sí, porque, por ejemplo, bueno, a mí lo que me ha pasado es que me he dado cuenta de, bueno, yo he sentido que ha sido como que muy pequeño porque he conocido personas que conocen a personas que yo conozco. Entonces, así, por ejemplo, una amiga de la Ogden High conoce a mis hermanastras, las conoce, yo no sabía que ellos se conocían. Entonces, cuando yo estuve en una fiesta en la casa de mi hermanastra, ella llegó y yo me quedé, ¿tú qué haces acá? Y me dijo, no, pues soy amiga de ellas. Y yo, ¿qué? ¿Y vos qué haces acá? Y yo, no, pues son mis hermanastras. Y todos así como de que confundidos porque yo he sentido que, bueno, para mí siento que ha sido pequeño porque he conocido varias personas. Pero a la vez también siento que, bueno, nosotros aquí que vivimos aquí en Utah, en Ogden, es muy diferente porque es un lugar súper calmado. Sí. Y me gusta porque es calmado, pero a la vez cuando son festividades así como Año Nuevo o Navidad, pues todo en silencio y solo en familia se celebra. Es raro cuando tú ves que están reventando cohetes. Y es como que yo me quedo como que, ay, es muy triste. Es muy Sí. triste. Me gusta bastante aquí, que cosas que a veces en Venezuela no lo hacen. Creo que es por la falta de recursos, pero aquí todas las casas se decoran muy bonitas. Allá en Venezuela, en vez de decorar las casas, nosotros hacemos comida navideña y ahorramos el dinero para hacer una comida gigante para todo el barrio. Y todos se reúnen, los diciembre nosotros comemos algo que se llama hallacas. Ujú. Hallacas son una comida tradicional navideña que siempre tienes que comerlo en Navidad. Que tu familia lo hace y todo. Sí, sí, eso sí, siempre las familias aquí así de diferentes culturas, casi siempre preparan sus platillos típicos. Y es algo bonito porque no olvidas tu cultura viviendo en una nueva. Porque, por ejemplo, yo casi la mayoría de los amigos que tengo aquí o son de Venezuela o son mexicanos. Amigos salvadoreños que tú digas casi no tengo. Y así. Entonces, creo que eso sería todo. Y Yeah, we gotta go. este, That's all for today.
And if you can subscribe to Channel yeah. and like. Yeah. Thank you. Thank you for tuning in to the Untold Stories of Ogden City, a podcast made possible by the amazing people at Ogden City, Weber State University, and 2892 Miles to Go. And of course, the youth of Ogden. Please give this series a follow so you can hear more exciting stories from around Ogden City and hear more about its rich history. If you'd like to know more about 2892 Miles to Go and the work they are doing to tell community stories around the country, visit their website at 2892walk.org. That is 2892walk.org.